Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto verlos. Bienvenidos a este webinar, El futuro de los negocios hoy. El día de hoy vamos a platicar sobre las últimas innovaciones que hay en cuestión de negocios. ¿Se escucha bien o se oye un poquito de eco? Se escucha muy bien. Sí, se Perfecto. escucha muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre qué es lo que ha estado pasando en los negocios. De hecho, vamos a ver ¿qué gigante de la industria podría estar en peligro de desaparecer? Se trata de un gigante mexicano que ahorita vamos a hablar sobre él. Vamos a hablar sobre cómo están cambiando los negocios, qué hay nuevo en los negocios, todos los días hay cosas nuevas. ¿Quién es el titán finlandés que se perdió en su propio mapa y prácticamente desapareció? ¿Por qué la gente gasta tanto y ahorra tan poco? Hay increíbles descubrimientos. Ahí garantizo que va a haber un momento de eureka en el momento en que nosotros descubramos el por qué estamos gastando tanto y ahorrando tan poco. Además, ese nuevo conocimiento nos va a servir para saber cómo reinventar cualquier industria. Y de ahí vamos a hablar un poquito sobre las exos, que es lo que seguramente todos queremos tener y qué se necesita para crear una EXO. Entonces, vamos a dar inicio a este webinar y ya saben, si tienen alguna duda, pueden preguntar, pueden interrumpirme e incluso también pueden utilizar el chat. Perfecto, entonces ahora sí comenzamos y bueno, hablaba sobre qué gigante de la industria es el que podrá estar en peligro de desaparecer. Ahora, ¿por qué me gustaría empezar con esto? Y de hecho es lo que dio origen al webinar del día de hoy. La semana pasada me invitaron a participar como sínodo en un examen de grado, en un examen profesional, y la persona que estaba haciendo la presentación de una tesis está hablando precisamente sobre una empresa importante mexicana, una tienda departamental, y me llamó mucho la atención cuando dentro de este proyecto, la investigación que ella hace, etcétera, menciona cuál es la visión de esta empresa. Esta empresa tiene como visión básicamente abrir 40 tiendas en los próximos 10 años. ¿Cuál es el problema de esto? Si nosotros únicamente lo leemos como si fuera cualquier otra empresa, diríamos, pues muy bien por ellos, es una visión ambiciosa, pero básicamente abrir 4 tiendas grandes al año sí es posible. Básicamente cada 3 meses tendrían una apertura y se convertiría en la tienda departamental más grande en número en México, si no es que ya lo es. Pero probablemente ellos sin darse cuenta se están poniendo en peligro porque no están queriendo entender qué es lo que está ocurriendo en el mercado. Cuando nosotros vamos a emprender, cuando vamos a empezar cualquier empresa, es muy importante saber qué es lo que está pasando en el mercado, hacia dónde va el mercado. Y hay una gráfica que explica perfectamente bien por qué esta empresa está en peligro de desaparecer. ¿Qué tan rápido están cambiando los negocios en esta era de la cuarta revolución industrial? Bueno, básicamente aquí hay una tabla de tiendas también departamentales. Estas tiendas pertenecen al mercado estadounidense y en el 2006 se publicó el valor de cada una de estas empresas. Estas eran las gigantes estadounidenses en el mercado del retail. Ahora, 10 años después, tan solo 10 años después, las cosas empezaron a cambiar. Si nosotros seguimos con esta tabla, Sears de tener un valor de mercado en el 2006 de 14.3 mil millones de dólares, billones en inglés. En el 2016 únicamente tenía un valor de 0.9, ya se declaró en bancarrota. JCPenney de 18.1 a 1.7, Nordstrom de 2.4 a 7.7, Kohl's y Macy's de 24 a 7.1, Best Buy de 28 a 18, Target de 51 a 31.7. Por ahí hace un par de semanas Barneys anunció también su bancarrota y únicamente hay 2 empresas que son las que han logrado repuntar. Walmart, que ha tenido pues es decir, un repunte muy significativo, pero muy pequeño si nosotros lo contrastamos con Amazon.
Amazon tenía un valor de 17.5 mil millones de dólares. Hoy ronda en los 820 y de hecho ya es fue la primera empresa ya trillonaria de este planeta. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en esta gráfica? Estamos viendo que hay una tendencia muy marcada por el cambio de los hábitos del consumidor. Lo que está pasando aquí es que los consumidores están cambiando la forma como compran y entonces todas estas tiendas departamentales están cerrando sus puertas mientras Amazon cada vez vale más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este gigante mexicano que le apuesta a abrir 40 nuevas tiendas? Pues probablemente va a tener el mismo desenlace que pues, sus contemporáneas estadounidenses. Entonces, por ahí van estos negocios y es lo mismo que está pasando en todas las industrias. Por correo electrónico muchos recibieron esta tabla que precisamente marca esa tendencia. Y por ahí otro ejemplo muy, muy claro y de uno de los exos, que ahorita vamos a ver qué son esos exos, las famosísimas organizaciones exponenciales. Una de las consentidas es Airbnb. Aquí quise hacer este contraste porque se trata de dos empresas jóvenes. Por un lado está la cadena hotelera Hyatt, que es una empresa relativamente joven, tiene apenas 60 años, un poquito más de existir, contra Airbnb, que tiene 11 años de existir. Por un lado, Hyatt tiene 45,000 empleados, 777 hoteles, mientras que Airbnb, creada en el 2008, tiene 44,000 empleados menos, pero tiene 500,000 locaciones en 33,000 ciudades. Ninguna de esas locaciones es propia. El valor de mercado de Hyatt es de 3.52 mil millones de dólares contra Airbnb, que es de 10 mil millones de dólares. Nos estamos dando cuenta que ahí también está cambiando el mercado. Ahora, si el consumidor cambió, también las empresas necesitan empezar a cambiar. Por ejemplo, hay quien sí lo supo hacer y se trata de un gigante del retail. Desde que Sam Walton comenzó con sus tiendas, ha habido avances a pasos agigantados en esta industria. Se ha estudiado prácticamente todo lo que pasa en esta industria. De hecho, cuando nosotros entramos a un supermercado, no sé si a ustedes les gusta, a mí me gusta mucho ir al súper, es increíble todo lo que nosotros podemos percibir ahí. Cada centímetro de la tienda está estudiada, cada producto está ahí porque tiene que estar ahí, no hay ningún accidente. Desde que nosotros entramos a un supermercado, hay un diseño inteligente. Desde las losas que están en el piso, que en un súper bien diseñado te tienen que decir por dónde tienes que caminar, el ancho que hay en cada pasillo, qué pasillo le antecede al siguiente, qué productos hay en el pasillo, la altura en que está cada producto. Esto nos sirve para que la persona o el cliente de ese producto lo pueda ver. Y ahí estudiamos desde, por ejemplo, si el producto es para mujeres, cuál es la estatura promedio en el país o incluso en la ciudad para esas mujeres, para que puedan tener a la vista el producto y lo puedan agarrar. Si el producto es para niños, se pone más abajo, pero si los niños son todavía infantes que van en el carrito, pues se pone un poquito más arriba. ¿Dónde hay iluminación? ¿Qué tipo de iluminación? Y de hecho ustedes hagan ese ejercicio, vayan al súper, agarren una fruta de las que hay partidas, con la piña se ve muy bien, y esa piña partida pónganla debajo de lo que es luz cálida, la amarillita, y después debajo de lo que es la luz fría, de la blanca, y van a ver cómo debajo de la luz blanca se ve desabrida, y en la luz cálida se ve buenísima esa piña. Se estudian las luces, se estudia la temperatura, se estudian los colores, se estudia absolutamente todo, incluso el tamaño del carrito. Por ahí es como el closet de uno. Entre más grande el closet, más ropa compramos. Entre más grande el carrito, pues más comida o más productos le vamos a echar. El chiste es que no se vea tan grande, que se vea del mismo tamaño, pero que le quepa más. Estudiamos incluso qué producto tiene que estar junto a otro. Por ejemplo, investigadores se dieron cuenta que si ponen el pan de caja junto a la Nutella, los dos productos se venden más. Y no solamente poner productos complementarios, sino incluso el precio del valor, perdón, el valor del producto que antecede a otro. ¿Por qué? Porque esto juega con el valor de referencia. Por ejemplo, si en mi supermercado venden manzanas normales, manzanas convencionales,
que tienen aproximadamente un costo de 35 pesos el kilo, pero también quiero vender manzanas orgánicas que más o menos aquí en México tienen un valor de 70 pesos el kilo, el doble que las manzanas convencionales. Si yo pongo estos dos productos juntos, lo que va a pasar es que la manzana orgánica nadie me la va a comprar porque van a decir vale el doble de la manzana convencional. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer aquí? Vamos a jugar con el valor de referencia. Lo que se hace se pone, por ejemplo, junto al melocotón. El melocotón vale, por ejemplo, 75 pesos el kilo, para que tú cuando contrastes estos dos productos no los sientas tan caro. Entonces, de esta manera es que nosotros empezamos a jugar con los precios de referencia eh, para que no suene tan caro el producto. E incluso, ¿a quién le ha pasado, por ejemplo, esto? Veamos el video del lado derecho de su pantalla. Ok, si a ti te ha pasado esto, no es que tengas mala suerte. De hecho, muchos supermercados compran carritos de esta manera precisamente para que te detengas y para que no vayas tan rápido en en los pasillos. Cuando nosotros acostumbramos a ir al mismo súper, nos acostumbramos a los productos y pasamos ya sin verlo en lo que se conoce como teoría de lo normal. Este tipo de carritos, ¿para qué nos sirven? Para que tú te detengas, voltees a ver y entonces de esta manera veas si hay algo nuevo o por lo menos voltees a ver a los anaqueles. Entonces, jugamos también, por ejemplo, en los supermercados con la música, con el ruido. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos nos movemos al ritmo de la música. Ahí está cuando nos ponen desde un vals a cuando estamos, por ejemplo, con música electrónica e incluso ahora que está de moda el reggaetón, se darán cuenta que la gente se mueve al ritmo de la música y más propiamente dicho, al ritmo del ruido. Por eso en las grandes ciudades la gente va caminando muy rápido, mientras que en las pequeñas ciudades el ritmo de vida es mucho más lento, tiene que ver con el ruido. ¿Qué hacen en los supermercados? Ponen beats dentro de la música que hay en el establecimiento más lentos para que el consumidor pase más tiempo ahí. Más tiempo en el establecimiento se traduce en más ventas. Entonces, ese es el concepto de supermercado que tenemos al día de hoy. Pero hay un problema gigante. Si yo entendí la gráfica que mostré hace unos minutos, me estoy dando cuenta que la gente empieza a comprar por Internet. Me atrevo a decir que algunos de nosotros ya estamos comprando nuestro súper por Internet. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con un lugar tan perfectamente diseñado? Y veíamos que Walmart ha tenido un incremento en su valor bastante considerable. ¿Qué es lo que está haciendo Walmart? Walmart tiene que reinventarse si no quiere desaparecer contra el siguiente supermercado electrónico que a lo mejor no está planeando un niño en un garage. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Walmart? Walmart lo está haciendo bien. De hecho, hace poco sacaron un comercial que fue una joya. Desde mi punto de vista, es uno de los comerciales mejor logrados, en donde ellos quieren anunciar su nuevo servicio de pide por internet y pasa a recoger a la tienda. Entonces, con esto estaría cambiando todo el concepto del supermercado. ¿Por qué? Porque se está subiendo a la nueva ola de internet, pero ¿qué es lo que pasa? Su espacio no está planeado para eso, su espacio está planeado para que nosotros vayamos, compremos más, pasemos más tiempo en el supermercado. Incluso si ustedes se dan cuenta, los productos de primera necesidad no los ponen hasta el fondo del supermercado. ¿Para qué? Para que tengas que ir hasta adentro y en tu camino a la salida te lleves más cosas. Pero si ahorita Walmart empieza a cambiar el mercado, por ejemplo, si ahorita ya nos está pidiendo que compremos en Internet y pasemos por él, incluso está incentivando las compras por Internet. Hace poco mis hijos querían un juguete y entonces me metí a ver cuánto costaba en Internet. Dije, ¿sabes qué? Para no esperar a que les llegue, paso a la tienda, se los compro en este momento y en la tienda estaba
considerablemente más caro. Cuando hablo con la persona de la tienda para ver por qué la diferencia de precio, lo que me dijo fue precisamente eso. Nosotros hoy estamos vendiendo mucho más barato en Internet porque lo que nosotros queremos es eso, es incentivar que la gente nos empiece a comprar por Internet. Pero ¿qué pasa cuando la gente empieza a comprar ya por tiendas electrónicas? Se va a tener que reinventar el supermercado. ¿Por qué? Porque ya no va el consumidor. Y Walmart seguramente no quiere que la persona encargada de hacer los paquetes para la gente que pidió por internet tarde tanto porque la música es lenta, que los productos estén de tal manera en donde es lento hacer el pedido, el que tengan que estar entrando hasta atrás del supermercado para tomar cada producto de necesidad básica, porque eso le costaría muchísimo dinero a Walmart en logística. Entonces, ellos tendrían que ahorita reacondicionar todas sus sucursales para poder adaptarse a esta nueva estrategia de venta, porque si no va a ser muy, muy caro. Entonces, hoy lo que estamos viendo es que nos tenemos que adaptar a los nuevos negocios y si no lo hacemos desaparecemos. Por ejemplo, hubo por ahí un gigante finlandés que se perdió en su propio mapa. Y si hablo de un gigante finlandés y tienen más de 30 años, seguramente saben de quién estoy hablando. Nokia. Finales de los años 90, todavía en los años 90, principios del 2000, esta era la empresa más grande de telefonía que existía. Nokia era el gigante finlandés y todo el tiempo estaba innovando, 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 innovando y se daba cuenta que había un mercado muy nuevo que cada vez estaba seduciendo más a los consumidores. Se trataba de la tecnología GPS. Pero si ustedes recuerdan lo que era el GPS, era una pantallita donde tú tenías que cargar los mapas y esos mapas pues te conducían al lugar que tú querías ir, pero no existía eso de tráfico en tiempo real. Nokia quería quedarse con todo ese mercado, quería competir contra gigantes como Google, como Apple, y entonces hace una oferta para comprar una empresa que se llamaba Navtec. Paga 8.100 millones de dólares por esta empresa. Navtec era una empresa de mapeo GPS y sensores satelitales. Y entonces con esta tecnología lo que quería hacer Nokia era poder, pues, por medio de los sensores, medir el tráfico en tiempo real para ganar ese mercado. Lamentablemente para Nokia, ese mismo año estaban haciendo una pequeñita, pequeñita startup en Israel que se llama Waze. Solamente que los creadores de Waze no tenían el capital que tenía Nokia. Prácticamente estaban muy lejos de esa competencia. Hace algunos años hubiera sido impensable el poder competir contra un gigante de ese tamaño cuando tú apenas vas a empezar. Pero ¿qué es lo que hace Waze? Entiende de una forma distinta el mundo. Entiende de una forma diferente la forma como estamos haciendo negocios en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Waze? Dice, perfecto. Yo no puedo gastar 8.000 millones de dólares en satélites y sensores, pero me las tengo que idear. ¿Cómo me las voy a idear? Vamos a hacer un poquito pues, creativos a ver cómo podemos nosotros pues generar lo mismo que está haciendo Nokia, pero de una forma más inteligente. Y entonces lo que hace Waze es decir, ok, no voy a comprar satélites, pero ¿qué pasaría si nos colgamos de cada uno de nuestros usuarios y los usamos a ellos como satélites? Y es precisamente lo que hace Waze. Ellos no invirtieron en satélites y sensores, etcétera, etcétera. Waze básicamente lo que hizo es, pues, hacer una plataforma atractiva, meter una cuestión de gamificación, que ahorita vamos a hablar qué es eso la gamificación. Y entonces, sedujo al mercado para que nosotros bajemos su aplicación y a partir de esta aplicación, pues ellos se cuelgan de la tecnología que nosotros tenemos para usarnos como señal de GPS. Entonces,
Eso es lo que hizo en su momento este gigante que hoy conocemos como Waze. Nokia prácticamente fue vendido o fue adquirido por Microsoft por $7,000 millones, o sea, toda la compañía por menos de lo que pagaron por Naptec, y hoy usamos todos Waze, que fue vendida ese mismo año por $1,100 millones a Google. No utilizó satélites, lo único que hizo es colgarse de los teléfonos de sus usuarios. Entendió cómo está funcionando el mercado en la actualidad. Ahora, eh, cuando nosotros queremos entender al consumidor, hay que entender el por qué está gastando tanto y por qué está ahorrando tan poco. Y pónganse a pensar, ustedes, ¿cuánto dinero realmente destinan a su ahorro y cuánto dinero están destinando realmente a sus gastos? Y se van a dar cuenta que gastamos mucho más de lo que ahorramos. Ha habido muchísimos estudios que intentan explicar esto, y hay uno que a mí me gusta mucho y se los quiero platicar. Es un estudio que hace este hombre, se llama Dan Ariely. Dan Ariely, bueno, él nació en Israel, y si ustedes le ven el rostro, tiene solamente barba en la mitad de la cara. Él no estaba tratando en ese momento de imponer una moda. Lo que pasa con él es que cuando él era pequeño se quemó el rostro y de un lado obviamente no le sale barba. Cuando él tuvo este accidente, él pasó mucho tiempo en el hospital. Me imagino que el dolor que siente un quemado debe ser espantoso, considerando que hay que quitar las vendas, hay que estirar la piel, entonces es un dolor espantoso. Y él decía, bueno, lo único que tenía que hacer o que podía hacer en el hospital era pensar. ¿Y qué es lo que empezó a pensar? Cada vez que le quitaban las vendas, las enfermeras las arrancaban muy rápido para que sufra menos tiempo. Pero si las arrancaban rápido, porque se le pegaban a la piel quemada, él dice, me dolía mucho más que si las quitaban despacio, pero si las quitaban despacio prolongaban mi dolor. Entonces las enfermeras decidieron que era mejor quitarlas rápido. Entonces ahí es cuando él empezó a hacerse preguntas sobre la conducta humana y por qué hacemos lo que hacemos. Y entonces él quiso dirigir un estudio sobre cómo podemos incentivar a la gente para ahorrar más. ¿Por qué? Porque nosotros gastamos más de lo que ahorramos. Y eso es general. Ahora, él además quería crear un programa en donde puede ayudar a gente de escasos recursos, porque lo que él dice, su argumento es, si tú vives al día, si tú no tienes ahorros, el día que tienes una emergencia, tu calidad de vida va a bajar considerablemente. Entonces, él se fue a Kenia, a un barrio que se llama Kibera, un barrio muy, muy pobre. Estamos hablando de personas que viven con $1 diario aproximadamente. $10 a la semana es lo que se calcula que gana la gente ahí. Y entonces él decidió inventar un sistema para que esta gente pueda ahorrar. Entonces dice, ¿cuál es el mejor incentivo? Y empezó a proponer diferentes incentivos. El primero fue crear una sucursal en donde tú depositas vía mensaje de texto. Hacer el depósito es muy, muy sencillo. De ahí el banco lo manda a un fondo de inversión, y si tú quieres retirar tu dinero, tienes que ir hasta allá. Son algunas horas de camino, tienes que formar, llenar papeleo, te dan tu dinero y regresar. Lo que dice Dan Ariely es que es un trámite de aproximadamente 5 a 6 horas, muy incómodo. Entonces él decía, uno de los incentivos es, depositas fácil, retiras difícil. Si nosotros nos ponemos a pensar, los bancos aquí en México y en todo el mundo hacen algo similar. Abrir una cuenta es muy fácil, cerrarla es difícil. Sacar una tarjeta de crédito es fácil, cancelarla es muy difícil. Entonces dijo, primer incentivo solamente va a ser ese y no se les va a recordar. Vamos a poner un segundo incentivo, que va a ser un mensaje de texto que dice, intenta ahorrar 100 shillings esta semana. 100 shillings es más o menos $1 americano esta semana. El tercer incentivo que él pone es también un mensaje de texto, pero escrito como si fuera tu hijo, por ejemplo.
Dice algo así como, mamá, papá, soy Juanito, intenta ahorrar 100 shillings esta semana. El otro incentivo es si tú depositas sin fallar tus 100 shillings, el banco te abona 10% adicional, que todo esto lo tenemos, las llamadas las tenemos, 10% adicional también lo tenemos en los bancos en todo el mundo. Otro incentivo también, tú depositas, pero ahora va a ser 20% adicional. Otro incentivo va a ser 10% anticipado. ¿Qué es lo que él quería probar aquí? Yo te voy a dar, por ejemplo, el 10%. O sea, si tú vas a ahorrar al mes, no sé, 40 shillings, yo te voy a dar 4 shillings. Entonces, yo te voy a dar por anticipado ese dinero y si no lo ahorras, yo te lo quito. Y lo mismo hizo con el 20%. Te pongo el 20% de tu meta de ahorro y lo que no ahorres yo te lo quito. ¿Qué es lo que quería probar aquí? Teóricamente el ser humano tiene aversión a la pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Nos duele más perder algo que ya es nuestro que ganar algo que todavía no tenemos. Entonces, él lo que quería hacer es probar si a lo mejor este incentivo era mejor que darles el dinero después. Y después hubo un último incentivo. Creó esta moneda, que es una moneda que si ustedes ven tiene unos numeritos, tiene 24 numeritos, que es el número de semanas que duraba este experimento. Y lo que les pidió es, si ellos depositaban esa semana, tenían que rayar con un cuchillo, forma vertical ese número, y si no depositaban una línea horizontal. ¿Para qué iban a hacer esto? Ellos iban a usar un sombrero y tenían que poner esa moneda a la vista de todos, para que todos sepan si depositó o no depositó. Ahora, pónganse a pensar ustedes, ¿cuál de estos incentivos creen que fue el que mejor funcionó y cómo les fue a todos? La realidad es que a todos les fue muy bien. Todos los incentivos funcionaron, desde el simple hecho de abrir la sucursal, que fue el que menos funcionó, todos funcionaron. Por ahí, cuando he preguntado esto en otros foros, me han dicho, bueno, el del niño seguro funciona, el 20% anticipado segurísimo, porque además ya estás comprometido, todos funcionaron. Pero de todos estos, el que más funcionó fue el de la moneda. ¿Qué tiene el de la moneda que no tiene todos? Y aquí es donde descubrimos por qué gastamos tanto y por qué ahorramos tan poco. Ok, si yo me regreso a varios años atrás, antes de que exista el dinero y el dinero electrónico, etcétera, 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 antes nosotros ahorrábamos con posesiones. Por ejemplo, ahorrábamos teniendo ganado. Entonces, si yo ahorro teniendo ganado, mi vecino puede ver qué tan rico soy. Aquí el problema es que cuando inventamos el dinero electrónico, el dinero se volvió, el ahorro se volvió invisible. Entonces, aquí lo que está pasando es que el gasto es público y el ahorro es invisible. Entonces, esa es la razón por la que gastamos más de lo que ahorramos, porque lo que yo gasto, mi vecino lo puede ver. Lo que yo estoy ahorrando, mi vecino no lo puede ver. Entonces, derivado de esto, nosotros tendríamos que cambiar el sistema para incentivar el ahorro en las personas. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer y qué es lo que podemos descubrir después de este experimento? Después de este experimento nos damos cuenta que nosotros hoy podemos reinventar toda una industria. ¿Cómo lo vamos a hacer? El mundo cambió, entonces hoy podemos reinventar todo. Por ejemplo, el mismo Dan Ariely hizo otro experimento y dijo, vamos a ver cómo nos va con esto. Y entonces él decía, por ejemplo, algo que todos queremos, o muchos de nosotros queremos y tratamos y tratamos y tratamos, y es muy difícil muchas veces. ¿Cómo puedo yo bajar de peso? Y entonces él se dio cuenta que en nuestras casas, pues hay varios recordatorios de la salud, pero hay uno en particular que es un recordatorio clarísimo de la salud y por lo general lo tenemos en nuestros baños. Y él se da cuenta que la gente que tiene una de estas en su baño tiende a perder más peso que los que no tienen báscula. Además, se da cuenta que la gente que se pesa todos los días en la mañana
tienden a bajar más peso. Los que se pesan en la noche, no. ¿Por qué? Porque si yo me peso en la mañana, no importa si yo peso menos que porque estaba dormido y retención y no sé qué, y estoy deshidratado, no tiene nada que ver eso. Lo que pasa es que si yo me peso en la mañana es un recordatorio para mí desde primeras horas que quiero ser saludable. Si me peso en la noche, además de que probablemente vamos a pesar un poquito más, para la mañana ya se nos olvidó esto. Ahora, hay un problema con las básculas. Todos los que hemos estado a dieta seguramente algún día decidimos dejarla. ¿Por qué? Porque es muy frustrante. Bajamos muy poco, nos produce un poquitito de placer cuando bajamos un poco, pero hay un día a la semana que por alguna razón, yo no sé si ese día los planetas se alinearon o estamos reteniendo líquidos o qué pasó, que llevamos bien el ejercicio, la dieta, etcétera, y nos pesamos y sube un poquito la báscula. Y ahí, mientras que cuando bajamos nos sentimos un poquito felices, aquí nos sentimos muy deprimidos y aquí mucha gente abandona las dietas. Entonces, ¿qué es lo que dice Dan Ariely? Pues dice, pues entonces vamos a hacer una báscula sin números. Y creo este aparatito, es una báscula sin números. Si el número es lo que te produce que dejes tu dieta, que te dejes de cuidar y te pone de mal humor, pues vamos a quitarle los números. Ahora, quitarles los números no significa que va a perder su función. Lo que pasa es que cuando se creó o se modernizó la báscula tal como la conocemos hoy, teníamos que poner la pantallita, los números en la misma báscula. Pero hoy contamos con nuevas tecnologías. ¿Qué pasa si yo, en vez de tener los números en la báscula, creo, por ejemplo, una app? Y en esta app te va a decir cómo vas. Pero si lo que te molestan son los números, ¿qué es lo que hizo Dan Ariely? Empezó a poner solamente un medidor por colores. Y dependiendo del color que te sale, pues es más o menos cómo vas. Y entonces ya si es una cuestión de gramos o de un kilito, ya no te vas a desmotivar tanto. Y esto lo podemos todavía mejorar, pero antes de mejorar les voy a decir cómo le fue. La gente o el grupo de control que solamente tenía la báscula regular, en un periodo de 5 meses subieron promedio 900 gramos por mes. La gente que tenía su aplicación y esta báscula sin números bajó 600 gramos por mes en promedio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí funciona. Ahora, esto lo podemos mejorar. ¿Cómo lo podemos mejorar? A partir de lo que se llama gamificación. ¿Qué es la gamificación? El crear juegos para el consumidor. ¿Qué es lo que hacen algunas empresas desde Starbucks, que nos da estrellitas cada vez que compramos, hasta, por ejemplo, lo que pasa con aplicaciones como, no sé si a alguno de ustedes les guste correr, por ejemplo, la aplicación de Nike para correr, te va dando medallitas y te va dando colores y vas subiendo de categoría y prácticamente estás jugando mientras estás haciendo esto. Y entonces eso nos pone un reto adicional y nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. Entonces, una vez que nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que hoy podríamos, si nosotros queremos, podemos reinventar prácticamente cualquier industria. ¿Por qué? Porque hoy tenemos tecnología que antes no existía. Así como se reinventó, por ejemplo, la inversión, así como se reinventó, por ejemplo, en este caso, una báscula, simplemente poniendo una app con conocimiento nuevo, sabiendo que los números también afectan al consumidor, etcétera, podemos inventar cualquier cosa. Pónganse a pensar todo lo que hay en su casa: cafeteras, básculas, televisiones, coches, computadoras, libretas, libros, música, todo se está reinventando porque hoy tenemos herramientas que hace algunos años no existían. Y no solamente se están reinventando, sino que se están reinventando de una forma exponencial. Desde hace algunos años empezamos a ver que nacían cierto tipo de instituciones que hoy se conocen como EXOs, organizaciones exponenciales, que según Salim Ismail, que es el primero que usa este término, son organizaciones que su impacto es
desproporcionadamente mayor, por lo menos 10 veces más comparada con su competencia. Y estas organizaciones lo que están haciendo es sumarse a todas estas nuevas formas de trabajo, utilizan nuevas herramientas, nuevas técnicas y el uso también de nuevas tecnologías que son lo que apalancan su crecimiento exponencial. Básicamente, una de las características de estas empresas, y lo hemos hablado en otros webinars, es que dejaron de ver el mundo lineal. ¿Qué era eso del mundo lineal? El ejemplo claro que poníamos era, si yo doy 30 pasos lineales y cada paso mide 1 metro, eso significa que son 30 metros. Si yo diera 30 pasos exponenciales, por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16, 30, 60, etcétera, si yo doy 30 pasos exponenciales, finalmente estaría dando este número de metros, que equivale a dar 26 vueltas al planeta. En la actualidad, pues hemos encontrado ya la manera de tener este tipo de crecimiento en las empresas. Ya se puede crecer de esta manera, ya hay técnicas, hay herramientas, hay estrategias para poderlo hacer, incluso metodologías ya establecidas para que tu empresa pueda crecer de forma exponencial. Es por esto que esta gráfica es muy reveladora. Si yo me voy unos años atrás, para el 2011, eran muy poquitas las empresas que tenían una valuación de más de $1,000 millones. Si vemos las gráficas, de empresas de recién creación, por ahí gigantes unicornios como Airbnb, Pinterest, SpaceX en el 2013, y tan solo vean del 2014 al 2015 cuántas empresas superaron ya los $1,000 millones. Y esto está incrementando y seguirá incrementando el número de empresas multimillonarias. Y pues esto se puede lograr de una manera, pues no es sencilla, pero si nosotros conocemos las técnicas, pues sí podemos llevar nuestra propia organización a ese tipo de crecimiento organizacional. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Ok, sí existen metodologías para poder llevar nuestra organización en este sentido y de hecho también hay herramientas que nos ayudan a poder hacerlo. Entonces, básicamente hay 7 puntos que estuvimos revisando hoy que vale la pena considerar. Estos puntos básicamente se refieren a que en la actualidad el pez grande ya no se come al pez chico, hoy el pez rápido se come al pez lento. Precisamente el día de ayer estaba pues con un grupo de emprendedores platicando sobre estos temas y los retos que tienen las empresas que hoy son muy grandes y hoy curiosamente sus retos es hacerse pequeños. El reto de los gigantes de la industria es lograr adquirir la flexibilidad y la rapidez que están caracterizando a las empresas pequeñas. Hoy la competencia de Coca-Cola a lo mejor ya no es Pepsi. Hoy la competencia de Coca-Cola es un adolescente que está trabajando en un garage y que probablemente va a tener la próxima organización exponencial. Las empresas que no se puedan adaptar a esta nueva economía van a desaparecer, como lo estamos viendo con todas estas tiendas de retail, y lo vamos a ver con muchísimas industrias, no solamente con empresas de retail. Con el ejemplo de Dan Ariely, vimos que el gasto es público y el ahorro es privado. Ahora, en la actualidad, todas las industrias pueden y deben de ser reinventadas y ahí es donde nosotros tenemos, pues, oportunidades para poder emprender, el crear una nueva solución, el ayudar a la gente a resolver un nuevo problema. Además, con todo lo que está generando este mundo, todas estas nuevas soluciones, vienen también nuevos problemas y esos nuevos problemas también son oportunidades para ofrecer nuevas soluciones, que finalmente es lo que hacemos en las empresas. Las empresas lo que hacemos es solucionar problemas de la gente. Si tú solucionas el problema de una persona, ganarás correspondiente a eso. Si tú logras solucionar el problema de millones de personas, vas a generar o vas a ganar
también en consecuencia de. La pregunta que aquí nos tenemos que hacer es, ¿cómo puedo yo impactar o solucionar el problema de 1.000 millones de personas, de una séptima parte del planeta? Que con estas herramientas pues ya podemos llegar a todos ellos. Y bueno, vamos a olvidar ya el crecimiento lineal y vamos a empezar a emprender con estrategias exponenciales. Porque lo bonito de esto es que ya no tenemos que esperar 20 años, que antes es lo que se decía, que tardaba 20 años una empresa de inicio hasta que madura para poder nosotros empezar a ver los frutos de nuestro emprendimiento. Si yo veo esta gráfica, por ejemplo, puedo ver que empresas como SpaceX se crearon en el 2013 y en la actualidad ya lleva un montón de viajes al espacio y ha dejado un montón de satélites por allá arriba. Entonces, ya no tenemos que esperar tanto tiempo. Ahora, ¿qué se necesita para crear una organización exponencial? Simplemente tener una idea de negocio que si alguno de ustedes quiere generar ideas, a lo mejor si alguno de ustedes de verdad quiere emprender y no sabe por dónde, siéntanse libres de comunicarse con nosotros y nosotros les ayudamos a generar ideas. De hecho, tenemos por ahí una metodología o tenemos un ejercicio que ayuda mucho a encontrar qué es lo que nos gusta, para qué somos buenos, etcétera, y cómo poder hacer dinero, cómo poder generar un negocio con eso. Entonces podemos trabajar por ahí. Y bueno, es tener el conocimiento, las herramientas que necesitan y la metodología para poder hacerlo. Ahora, a mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, me encantaría invitarlos a un reto que queremos hacer en InAcademy. Es un reto de 49 días en donde nosotros queremos pues crear y ayudar a personas o apoyarlos en la creación de organizaciones exponenciales. ¿Qué es este reto de 49 días? Básicamente vamos a trabajar un tema por día. Va a ser pequeño tema, ejercicio de qué se tiene que hacer hoy e ir por 49 días trabajando poco a poco hasta poder tener una organización exponencial, una organización que empiece a crecer de forma exponencial. Además, vamos a hacer esto. Si alguien de ustedes está interesado, ¿qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a llevar? Primero vamos a trabajar una parte de programación del estado mental ideal para el emprendimiento. ¿Por qué? Porque emprender es fracasar. Emprender es fracasar y muchas veces nosotros no estamos preparados para eso. ¿Por qué? Porque habemos ciertas culturas en donde el fracaso es muy mal visto. Entonces ahí tenemos que romper muchas barreras para poder empezar a emprender. Finalmente, el emprendimiento es eso, es fracaso constante. Entonces, vamos a empezar a generar primero el estado mental ideal para poder emprender. Ahora, el que fracases no quiere decir que empiezas desde el principio. Cuando tú estás emprendiendo y fracasas, lo único que haces es recalcular y listo. De hecho, por ejemplo, nosotros en la oficina tenemos, en una de las salas de juntas, tenemos una imagen de un GPS y no es para recordar el error de Nokia, sino que ahí lo que hacemos es recordarnos que cuando uno de los proyectos que emprendemos va por mal rumbo o no tiene crecimiento o el proyecto fracasó de alguna manera, pues hacemos lo mismo que el GPS. El GPS, cuando tú te equivocas de camino, no te regresa al punto original y vuelves a empezar. Lo que hace es recalcular. Entonces, es lo que nosotros hacemos cuando tenemos pues un error. De ahí empezamos a idealizar qué es un negocio perfecto. Empezamos también con habilidades y técnicas de emprendimiento desde cero. Vemos también cuestiones de lo que es la imagen en las empresas, la imagen pública en las empresas, cómo se nota de imagen, etcétera. También vamos a estar trabajando lo que son las diferentes estrategias de planeación estratégica. Las planeaciones de antes ya no se usan. Todos los modelos anteriores de planeación ya no sirven. Es más, las metodologías de investigación que usaban antes, las encuestas, el focus group, etcétera, ya son metodologías que en las empresas ya no se utilizan. Entonces, vamos a ver qué es lo que se está haciendo ahorita.
Ahora, vemos también lo que son capítulos de neurociencia, economía conductual y psicología social como estrategias de posicionamiento. Hoy ya tenemos un conocimiento muchísimo más íntegro del ser humano, entonces por ahí vamos a estar también hablando sobre esos temas. Nos metemos un poquitito en números, vemos lo que es la proyección financiera. Yo tenía un asesor financiero que me decía que un negocio, no sé si vieron la película Matrix, pero me decía que para el empresario un negocio tendría que ser visto como el Matrix. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma para tus clientes lo que ellos están viendo son escenografías, son aparadores. Y tú como empresario lo que estás viendo son números, son puros números. Y eso es lo que te da pues el estado de vida o de ánimo que tiene tu empresa. Entonces ahí nos metemos un poquito en proyección financiera y también para ver qué se hace con el dinero que nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque muchos cometemos errores. Muchas empresas tienen muy buenos rendimientos, son exitosas en cuanto a ventas, pero a veces las bancarrotas se deben, o el tener que cerrar una empresa, se debe a una muy mala planeación financiera. Entonces ahí vemos un poquito qué se hace con el dinero dentro de una empresa, de dónde se puede jalar financiamiento, que es bien importante. Los empresarios por lo general no hacen negocios con su propio dinero, entonces vamos a ver ahí de dónde se puede jalar financiamiento para un negocio. Ahora hay 1 millón de lugares diferentes donde nosotros podemos jalar dinero. Vamos a ver, por ejemplo, aquí también qué haces con ese excedente o con las utilidades que tienes, qué se reinvierte, qué se invierte, en dónde, en qué instrumentos, etcétera, porque nunca debemos de tener el dinero en el banco. El banco es la trampa, el banco es una trampa. Entonces ahí vemos qué es lo que se hace. Hablamos un poquito de lo que es el posicionamiento sensorial, cómo usamos pues estímulos para atacar los diferentes sentidos del ser humano. De ahí, bueno, lo ideal es llevar a esta empresa por ahí del día 40, más o menos ya vamos a estar metiéndonos en temas de cómo generar una reputación corporativa e ir más allá. Pasar la empresa, llevarla de lo que es una reputación corporativa a lo que ya es una marca de culto. ¿Qué es una marca de culto? Una marca que tiene evangelizadores, es decir, que tiene clientes tan fieles que no solo defienden la marca, sino que empiezan a convertir a otros consumidores, amigos, conocidos de ellos, empiezan también a hacer que te consuman a ti. Y finalmente, ya en los últimos días, nos metemos en las estrategias de las exos. ¿Qué estrategias se utilizan para escalar el negocio? Para pasar de tener, por ejemplo, 10 clientes a 1,000 clientes en muy poco tiempo. Entonces, ese es el programa que ahorita vamos a lanzar. Apenas se va a lanzar mañana, entonces esta sería una primicia para ustedes. Y bueno, es un reto que se va a llevar a cabo en 49 días. Tenemos 49 días a partir del 9 de septiembre para crear organizaciones exponenciales. Si alguno de ustedes está interesado en participar, yo les ofrezco además algunos bonos. Bonus número 1, una sesión personalizada de coaching empresarial para las 10 primeras personas en apartar. Su lugar es una sesión 1 a 1, en donde ya cuando esté más avanzado el negocio, ya nos sentamos y empezamos a ver de qué se trata y cómo poder escalarlo más rápido. Les voy a dar un segundo bonus, que está muy interesante, para que sea un cambio radical de vida, que no sea solamente pues el cree mi empresa está creciendo exponencialmente. También vamos a dar otro bonus que nos va a servir para un cambio en nuestro propio estilo de vida. Eh, lo que les puedo ofrecer es un programa de cambio de hábitos para una vida más saludable con María del Sol Ramírez, que incluye un plan de alimentación, un programa de entrenamiento personalizado, guía de motivación y grupo de acompañamiento y 2 revisiones mensuales personalizadas. Ella bueno, es entrenadora certificada internacional y es primer lugar del Bikini Fitness Novata México. Entonces es una persona que vale mucho la pena entrenar
con ella. Y hay un tercer bonus también para el que esté interesado, y este también es para los primeros porque sí es de cupo limitado, que es la posibilidad de asistir al próximo retiro empresarial de IN Academy. Justo acabamos de tener un retiro empresarial, es prácticamente una escapada que nos damos de la Ciudad de México, de hecho nos fuimos al hotel que están viendo en su pantalla y lo que hacemos aquí es básicamente encerrarnos en el hotel, hablar sobre negocios, únicamente sobre negocios, diferentes estrategias, casos de estudio, qué es lo que está haciendo cada uno, para crear un grupo sólido en donde muchas cabezas piensan más que una. Entonces, si alguno de ustedes está interesado, hoy básicamente como andamos de lanzamiento, te llevas Aprende a Emprender, reto de 49 días, sesión de coaching empresarial, programa de cambio de hábitos y la oportunidad de asistir al próximo retiro empresarial de IN Academy, que sería en noviembre, o sea, ya. Y todo esto únicamente por $159. Si ustedes se ponen a ver, es prácticamente lo que te gastas en una cena y pues sería un cambio radical de vida. Sería una empresa con crecimiento exponencial en 49 días, cambio de hábitos de salud, sesión, retiro empresarial, que ese es opcional para el que quiera ir. Entonces, eso es lo que tenemos por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho de este webinar. Espero que les haya podido dejar algo, una visión distinta sobre los negocios el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí. No, muchas gracias, Carlos. No, al contrario, gracias a ustedes y por supuesto, si están interesados en la página, ahí lo puedes encontrar, me están preguntando en el chat, es IN Academy, bueno, in-academy.com, se meten en nuestros cursos y ahí encuentran la pestañita, le dan Aprende a Emprender y ahí mismo van a encontrar el programa. Les agradezco muchísimo, les deseo que pasen una extraordinaria noche y nos vemos en nuestro próximo webinar. Saludos Muchas a gracias, todos. Carlos. Gracias, Carlos. Excelente. Muchas gracias. Un abrazo.